En la sociedad capitalista, incluso el ser humano se convierte en cosa. Y cuando una cosa deja de servir, se desecha. Karl Marx. No vales menos porque te equivocaste. Vales menos porque ya no funcionas como producto. Eso es lo que nunca te contaron, que hasta tus sentimientos fueron transformados en mercancía. Creíste que siendo sincero, presente, estable, alguien se quedaría. Pero hoy solo se queda quien entretiene, solo se queda quien valida, solo se queda quien funciona como experiencia emocional temporal. En el momento en que dejaste de estimular, perdiste valor. En el momento en que tu dolor dejó de ser útil, te convertiste en un estorbo. Te entregaste por completo, pero nadie quería un ser humano. Querían una entrega con fecha límite, una emoción empaquetada, una versión tuya lista para el consumo. Pero te atreviste a ser verdadero, y por eso te desecharon. Creciste creyendo que el amor era algo puro, que bastaba con ser verdadero, presente, constante, que quien sintiera tu valor se quedaría. Pero nadie te dijo que el amor también entró en el mercado, que los sentimientos se volvieron un servicio, que el afecto se convirtió en una demanda, que incluso tu dolor necesita tener un formato vendible. No fuiste rechazado por ser malo, fuiste rechazado por dejar de generar retorno emocional, por no producir más dopamina, por no estimular más esa sensación artificial de conexión. Cuando te convertiste en silencio, firmeza, profundidad, te convertiste en una pérdida. Y nadie soporta una pérdida emocional. Los vínculos hoy funcionan como aplicaciones. Mientras ofrecen placer y distracción, se mantienen. En el momento en que exigen compromiso, se desinstalan. Marx habló de la alienación como la separación del trabajador de su propia esencia. Ahora, estás alienado de ti mismo emocionalmente. Finge menos para complacer, y eso te aísla. Dejas de interpretar al hombre interesante y te vuelves invisible. No importa lo bueno que seas, si ya no sirves para entretener, serás ignorado. Esto no es tu culpa, es solo la lógica del mercado aplicada al amor. Y tú eres solo un producto más fuera del estante. Existe algo brutal en darse cuenta de que te tasaron sin darte cuenta, que tu presencia fue medida, que tu ausencia no causó falta, solo alivio, no porque fueras tóxico, sino porque dejaste de servir emocionalmente. Marx explicó cómo el sistema transforma todo en mercancía, incluso el tiempo, el cuerpo, la conciencia. Ahora esto se ha extendido al corazón. Te convertiste en una función afectiva, un papel momentáneo, un alivio temporal para un vacío que no era tuyo. Y cuando el otro ya no necesitaba sentirse visto, deseado, escuchado, te volviste redundante. Quizás todavía creas que esto es personal, que fuiste rechazado por ser demasiado intenso. Pero no es eso, es peor. Fuiste rechazado porque te atreviste a ser humano en un mundo que solo acepta utilidades emocionales. Amaste esperando un retorno, pero amar hoy se ha vuelto una inversión de riesgo que nadie quiere sostener. Y si quieres profundidad, prepárate para ser abandonado por quien solo aprendió a nadar en la superficie. Lo que sientes no es solo rechazo, es desvalorización, es darte cuenta de que aun estando completo, fuiste tratado como excedente, como algo que solo servía hasta que dejara de complacer. Marx hablaba del ejército industrial de reserva, trabajadores desechables mantenidos al margen para que el sistema siga girando. Hoy existe un ejército emocional de reserva, hombres disponibles, honestos, dispuestos, pero ignorados. Porque en el mercado afectivo actual, la regla es simple. Si no impactas, no importas. Si no produces placer, desapareces. Si no ofreces estímulo, eres sustituido. Y la tragedia es que lo sabes, pero insistes en ser auténtico. Insistes en amar sin guión, en entregarte sin estrategias. Y por eso sufres. Porque la autenticidad no vende. Porque tu verdad asusta a quien solo aprendió a consumir. Y cuanto más intentas ser humano, más te trata el mundo como un fallo del sistema. Pero no eres un fallo. Eres solo un recordatorio incómodo de todo lo que el otro no tiene el valor de ser. La mentira que te contaron empieza temprano. Dicen que si eres lo suficientemente bueno, alguien te amará. Que si eres leal, presente, emocionalmente accesible, encontrarás reciprocidad. Pero nadie te avisó que en el mundo real el amor no se trata de quién eres. Se trata de cuánto sirves. El sistema no valora la esencia, valora la función.
E incluso tus sentimientos fueron capturados por esa lógica. Ser amable se volvió una estrategia. Ser estable se volvió aburrido. Ser sincero se volvió un riesgo. Fuiste entrenado para venderte emocionalmente, como quien ofrece una versión adaptada de sí mismo para encajar en la vitrina. Y cuando no eres comprado, te culpas. Nunca te detuviste a pensar por qué amas de la manera en que amas. ¿Por qué temes no ser elegido? ¿Por qué sientes que necesitas dar más de lo que tienes? Esto no nació de ti. Esto fue programado en ti. Marx lo llamó alienación. Un estado en el que te separas de tu propia verdad para ser útil dentro de un sistema que no le importa. Y hoy, esa alienación atraviesa el corazón. No sientes libremente, sientes bajo demanda, moldeado por la validación, premiado cuando encajas, ignorado cuando te expresas. Y lo peor, aprendiste a considerar esto normal. Te enseñaron a venderte sin darte cuenta. Aprendiste a ofrecer tu atención, tu escucha, tu presencia, como si fuera una moneda de cambio, como si alguien fuera a elegirte solo porque lo diste todo. Pero el mercado no funciona así. El afecto se convirtió en un juego de escasez. Quien da demasiado pierde. Quien siente demasiado ahuyenta. Quien muestra demasiado se devalúa. Y sigues atrapado en esta ecuación invisible, donde cada gesto se calcula inconscientemente como parte de una transacción afectiva. Si eres firme, te llaman frío. Si eres intenso, te juzgan como carente. Nada de lo que eres de verdad encaja. Entonces empiezas a adaptarte, hasta que ya no sabes quién está ahí tratando de ser amado. Marx decía que en el capitalismo, el trabajador termina vendiendo no solo su fuerza de trabajo, sino también su subjetividad. Hoy, en el amor, sucede lo mismo. Vendes tu vulnerabilidad, tu calma, tu disposición a cuidar, pero solo mientras esto sea útil para el otro. El día en que tu entrega deje de generar efecto, serás reemplazado como cualquier producto caducado. Y no importa cuánto te duela, la máquina no siente, solo gira. Y tú aprendiste a seguir girando incluso cuando ya estás vacío por dentro. Lo que más destruye no es ser descartado, es darte cuenta de que en el fondo te ofreciste, que hiciste todo bien según las reglas, pero nunca percibiste que las reglas fueron hechas para que perdieras. Te moldeaste, intentaste ser más ligero, más maduro, más interesante. Intentaste ser el que escucha, el que entiende, el que no exige. Y cuanto más te borraba para encajar, más te volvías invisible. No fuiste rechazado por fallar, fuiste rechazado por dejar de funcionar como producto emocional. Te volviste demasiado, intenso, difícil. Pero la verdad es que solo estabas cansado de fingir. Solo querías amar con verdad. Y por eso fuiste castigado. No te equivoques. El problema nunca fuiste tú. El problema fue creer que necesitabas ser alguien útil para merecer amor. Que necesitabas ser fácil de consumir, ligero de llevar, lo suficientemente silencioso para no molestar. Pero el amor que exige silencio emocional para existir no es amor. Es comodidad. Y tú no naciste para ser comodidad. Naciste para ser completo. Si esta verdad te confrontó, comenta: estuve ciego todo este tiempo. Y comparte con alguien que todavía está intentando comprar amor con su propia alma. Todo esto te rompió de una manera silenciosa. No te diste cuenta cuando empezaste a fingir, cuando empezaste a reír sin ganas, cuando empezaste a medir cada palabra para no parecer demasiado. Te convertiste en una versión de ti mismo que encajaba en los deseos del otro, pero que ya no encajaba en ti. Esto no es amor. Esto es alienación afectiva. Es transformar tu presencia en servicio, tu escucha en valor de mercado, tu dolor en algo que necesita ser explicado con calma, para no asustar. Marx hablaba de la explotación como algo que sucede en la vida cotidiana, de forma invisible, silenciosa, normalizada. Y lo que viviste fue exactamente eso. Fuiste emocionalmente explotado. Y lo más cruel, fuiste tú quien se ofreció, no por debilidad, sino porque te hicieron creer que, si no eras útil, no serías amado. Ahora entiendes, no fue rechazo, fue descontinuación, como quien desactiva un producto que dejó de ser atractivo, solo que en este caso, el producto eras tú. El amor que conociste no es fallido, es funcional. Funcional para un sistema que no quiere vínculos verdaderos, solo flujos emocionales inestables que alimentan el consumo, la
dependencia y la ilusión. Marx lo llamó fetichismo de la mercancía, cuando un objeto adquiere un valor simbólico por encima de su uso real. Hoy, las relaciones funcionan de la misma manera. Las personas no se conectan con quién eres, se conectan con lo que representas. Un personaje, un papel, un símbolo. Te vuelves deseable mientras activas fantasías, mientras suples carencias, mientras interpretas algo que el otro quiere consumir. Pero en el instante en que te sales del guión, el valor simbólico desaparece. Te vuelves real. Y lo real hoy es insoportable, porque lo real no da placer todo el tiempo. Lo real exige confrontación, pausa, reflexión, y eso no vende. Así que el sistema necesita que sigas actuando como mercancía, deseable, predecible, fácil de usar. Tu sufrimiento no es un error de trayectoria, es el combustible del engranaje. Cuanto más intentas adaptarte para no ser rechazado, más te distancias de ti mismo, y más fácil es venderte de nuevo aquello que perdiste, tu propia verdad. El dolor que sientes hoy ya fue monetizado. Tu soledad se volvió un nicho. Tu carencia se volvió un mercado. Tu vulnerabilidad se volvió un copy. Buscas consuelo y encuentras promesas empaquetadas, guiones de seducción, cursos de autoconfianza, frases hechas para alimentar más dependencia. Nada de esto fue hecho para curarte. Fue hecho para mantenerte funcional. Marx hablaba de la explotación como algo que se renueva, no porque seas débil, sino porque eres necesario, mientras estás roto. Y ahora esto también vale para el corazón. El hombre que se pregunta, ¿qué hice mal?, es el mismo que firma otra terapia superficial, otro canal que promete atraerla de vuelta. Pero no necesitas que ella vuelva. Te necesitas a ti, solo que nadie te da ese camino, porque ese camino no vende, no vicia, no alimenta el algoritmo, no te mantiene dopado con promesas de que la próxima relación será diferente. La próxima solo será diferente si sales de la lógica, si dejas de venderte emocionalmente por miedo a estar solo, si tienes el valor de perderlo todo para no perderte a ti mismo. Lo que llamas amor pudo haber sido todo el tiempo solo miedo disfrazado. Miedo a no ser visto, miedo a no ser necesario, miedo a no ser elegido. Y fue ese miedo el que te hizo aceptar poco, aceptar todo, aceptar cualquier migaja que viniera con un te amo al final. El sistema necesita ese miedo, necesita que te cuestiones todo el tiempo, necesita que creas que el error está en ti, porque un hombre completo no se doblega, pero un hombre confuso se entrega, se adapta, se vende. Marx ya decía que cuando el trabajador no entiende el sistema, pasa a ser su combustible. Lo mismo ocurre con el hombre emocionalmente alienado. Mientras no entiendas por qué sufres, seguirás creyendo que debes hacer más, ceder más, dar más. Te transformas en tu propio opresor emocional, exigiéndote lo que el sistema demanda, obediencia emocional disfrazada de amor. Y cada vez que te moldeas, para complacer, una parte de ti se disuelve, y esa disolución es lo que te mantiene útil. Sirves mientras no eres completo. Vives en un sistema que llama deshumanización a la madurez, que transforma la frialdad en autocontrol, que elogia a quien se desconecta como fuerte y llama a quien siente carente. Y tú, sin darte cuenta, empezaste a aplaudir tu propia anestesia. Empezaste a enorgullecerte de no sentir más, de no amar más, de no esperar nada de nadie. Pero eso no es fuerza. Eso es agotamiento emocional empaquetado como evolución. Es el resultado de una estructura que no quiere que seas completo. Quiere que funcionas. Y lo peor, con cada relación fallida te culpas por no haber podido retener a alguien. Pero el fracaso nunca fue tuyo, fue del sistema. Porque no quiere vínculos, quiere flujo, no quiere presencia, quiere distracción. Y el hombre que insiste en amar con profundidad siempre será visto como inconveniente. Porque no gira como mercancía, no se entrega como oferta, exige verdad. Y en este mercado emocional, la verdad cuesta demasiado. Mantenerse íntegro en este sistema es un acto de guerra silenciosa. Te despiertas todos los días sabiendo que ya no puedes fingir, que ya no puedes jugar, que no te moldearás. Y eso te aísla, te aleja, te margina. Porque la mayoría quiere placer, no profundidad. Quiere rendimiento, no presencia. Y el hombre que no simula,
que no edita su dolor, que aparece crudo, denso, honesto. Es visto como disfuncional, porque le recuerda al otro todo lo que fue suprimido, todo lo que todavía duele, todo lo que todavía late. No estás solo porque seas difícil de amar. Estás solo porque elegiste no disolverte para ser aceptado, porque dejaste de bajar el tono para complacer, porque te cansaste de moldearte solo para no asustar a quien nunca fue capaz de enfrentarte por completo. Descubriste que puedes perderlo todo, menos tu integridad, y por eso duele, porque ahora sientes la verdad con cada fibra de tu cuerpo, que amar profundamente en un mundo superficial es una forma lenta de morir de pie. Dejaste de fingir, dejaste de perseguir, dejaste de ajustar tu esencia para encajar en expectativas ajenas. Y ahora viene el silencio, no el silencio de la paz, el silencio de la exclusión, el silencio de quien se atrevió a decir, no soy un producto. El sistema responde con castigo. Eres ignorado, descartado, invisible. Pero lo que nadie te dice es que ese silencio es prueba de liberación. El dolor que sientes hoy no es fracaso, es abstinencia de condicionamiento, es la ausencia de dopamina social, es el vacío dejado cuando rompes con el guión. Ya no puedes aceptar migajas, ya no te conformas con afecto envuelto en promesas vacías, y eso te coloca en otro lugar, un lugar peligroso pero verdadero. Ya no eres útil para el juego, no alimentas la ilusión, no repites el ciclo, y el precio de eso es alto: soledad, juicios, incomprensión. Pero también es el primer paso para construir un vínculo que no necesite de tu mutilación para existir. El dolor de hoy es la prueba de que saliste de la máquina. Llegaste hasta aquí cargando dolores que no merecías y culpas que nunca fueron tuyas. Intentaste ser todo, intentaste salvar el vínculo, intentaste entender al otro. Pero llegó el momento en que te diste cuenta. Nadie te devolverá lo que perdiste intentando ser aceptado. No eres un error a corregir. Eres una verdad que el sistema no puede asimilar. Porque ya no quieres adaptarte. Ya no quieres venderte emocionalmente. Y eso te separa de la masa. Te convierte en alguien peligroso para una cultura que solo sabe amar lo que puede controlar. Marx decía que la liberación solo ocurre cuando el oprimido ve la estructura. Tú la viste. Y por eso ahora tienes una elección real. Seguir mintiéndote a ti mismo para retener a alguien, o enfrentar la soledad como el precio justo de tu autenticidad. Quien entiende esto no vuelve, no acepta poco, no cambia presencia por dopamina, e incluso solo camina de pie. Si esto te hizo pensar de verdad, dale me gusta ahora, y comparte con quien necesita despertar de esta ilusión emocional. Quizás esto salve el futuro de alguien. Comenta: ahora veo el mundo tal como es. Todavía extrañas, todavía duele, todavía piensas que quizás si hubieras dicho otra cosa, si hubieras sido más ligero, ella se habría quedado. Pero eso es solo la programación intentando atraerte de nuevo. La verdad es que nadie se queda por ti. Las personas solo se quedan por el reflejo que tú sostienes en ellas. Y cuando el reflejo se rompe, se van. No perdiste un amor. Perdiste una negociación emocional que solo existía mientras aceptabas moldearte. Y ahora que ya no te doblegas, nadie sabe cómo lidiar con tu presencia. Te convertiste en lo que el sistema teme, un hombre lúcido, que ya no pide validación, que no se doblega al silencio del otro, que enfrenta el rechazo sin suplicar un retorno. Y eso te aísla, sí, pero también te libera, porque un hombre que no negocia su propia dignidad ya ha ganado. Aunque esté solo, aunque todavía sangre por dentro, aunque nadie esté aplaudiéndolo, ganaste, porque no te traicionaste a ti mismo. Karl Marx nunca habló directamente del amor, pero todo lo que escribió fue sobre el valor. Y hoy entiendes que hasta tu afecto fue envuelto en esa lógica, que hasta tus palabras se volvieron producto, que tu dolor se volvió una narrativa para que otros aprendan de tu pérdida mientras tú todavía sangras por dentro. No. Fuiste amado, fuiste utilizado, y ahora, parado entre la lucidez y la soledad, empiezas a ver con claridad. El mundo que te enseñó a amar también te enseñó a abandonarte en el proceso. Creíste que necesitabas hacer más para ser visto, pero nadie quiere ver de verdad, porque verte tal como eres exige madurez,
y la mayoría solo quiere sentir algo rápido y salir ileso. El amor se volvió una ruleta emocional, y tú, jugando limpio, fuiste visto como un error. Pero ahora el juego está expuesto, y cuando eso sucede, ya no hay forma de jugar como antes. Lo máximo que te queda es decidir qué harás con esa claridad. A partir de aquí, no hay vuelta atrás. Ahora que viste, que sentiste, que entendiste, la ilusión ya no te sirve. Los viejos juegos no distraen. Las frases hechas no cuelan. Las relaciones sin profundidad te asfixian. Y por mucho que la soledad apriete, la prefieres a lo que te anulaba. Esto es madurez brutal. No tiene glamour. No tiene reconocimiento. Solo tiene silencio y verdad. Pero es en ese silencio donde algo empieza a nacer. Respeto por ti mismo. No ese respeto enseñado en frases de motivación, sino el tipo de respeto que construyes con tus propios escombros. El sistema quiere que vuelvas a fingir, que vuelvas a moldearte, que vuelvas a vender pedazos de ti a cambio de presencia. Pero ahora sabes, cada concesión cuesta caro. Te cuesta a ti. Y no existe victoria en el amor si exige tu demolición. Estás solo, pero estás completo. Y eso te coloca en un lugar que la mayoría jamás alcanza. El lugar de quien ya no acepta ser comprado con migajas emocionales envueltas en falsas promesas. Ahora entiendes por qué te dejaron, por qué te cambiaron, por qué, aun siendo completo, nunca fuiste suficiente. Porque ser suficiente nunca fue el punto. Lo que el otro buscaba era distracción emocional. Y tú trajiste presencia. Lo que querían era alivio, y tú trajiste verdad. Y por eso fuiste descartado, no por error, sino por exceso de lucidez. Porque un hombre que ve no sirve para relaciones que dependen de la ceguera mutua para funcionar. Intentaste moldearte, intentaste ceder, intentaste entender. Pero entender demasiado te alejó de todo, porque al final las personas no quieren ser comprendidas. Quieren ser toleradas mientras siguen evitando su propio dolor. Y tú te convertiste en un espejo que no miente, que no edita, que no disfraza. Muestras lo que existe, y nadie soporta ver lo que existe cuando pasó la vida intentando evitar lo real. Es por eso que estás aquí, no como víctima, sino como superviviente. Y ahora, con todo expuesto, solo queda una elección. Sabes lo que está en juego ahora. Puedes fingir de nuevo, sonreír en el momento adecuado, seguir los guiones, aceptar amores condicionales y venderte una vez más. Puedes volverte palatable para ser elegido. O puedes sostener tu lucidez hasta el final, aunque eso cueste compañía, aunque eso cueste comodidad, porque el hombre que permanece completo asusta. Asusta a quien solo aprendió a amar fragmentos. Asusta a quien vive huyendo de sí mismo. Asusta porque es libre. Y la libertad en este sistema es una amenaza. Marx decía que el sistema solo cambia cuando el explotado se niega a seguir colaborando con su propia explotación. Y ahora la pregunta ya no es sobre el amor, es sobre ti. ¿Vas a doblegarte de nuevo para ser amado? ¿O vas a sostener tu verdad, aunque nadie se quede?